Es un cuento sueco, se llama Linda y el viejo rey. Hace mucho, mucho tiempo que vivía un extraño y viejo rey, del cual decía la gente que sus rarezas eran debidas a todas las penalidades que había pasado en la vida. La reina y sus hijos habían muerto, y él aseguraba que alguien le había herido tan cerca de su corazón que estuvo a punto de morirse también. Pero quién había sido y cómo había ocurrido no lo quiso decir jamás. Solo decía que se trataba de alguien que tenía garras y desde entonces creía que todo el mundo tenía garras. Nadie podía acercarse a él a una distancia de más de 2 brazos extendidos. Sus sirvientes no podían tocarlo nunca cuando le vestían. El camarero tenía que servir la comida al borde de la mesa y no había dado la mano a nadie durante muchos, muchos años. Y si había alguien que no se acordaba de la distancia de los 2 brazos extendidos y se le acercaba un poquito más, era obligado a pasar una semana en la cárcel para que se le refrescara la memoria. Pero por lo demás, el viejo rey era un soberano magnífico. Gobernaba a su país con justicia y bondad. Todo el mundo le quería, y lo único que les entristecía era que se negaba a buscar una nueva reina y a nombrar a algún príncipe o princesa para que heredara el reino. Siempre que le pedían esto contestaba: si me enseñáis a alguien que no tenga garras, yo lo sentaré a mi trono. Pero nunca vino nadie en quien no descubriera que llevaba garras. Podrían estar debajo de las uñas, podrían estar dobladas dentro de la mano, pero siempre estaban ahí. Entonces un día sucedió que el viejo rey estaba dando un paseo, él solo por el bosque, y cuando se cansó, se sentó a descansar en el musgo mientras escuchaba el canto de los pájaros. De repente se le acercó corriendo por el sendero una niña con el pelo rizado. Cuando el rey levantó la mirada, vio entre los árboles una bestia gris y peluda de ojos brillantes y con una enorme boca roja. Era un lobo dispuesto a tragarse a la niña como un desayuno. Pero se asustó por el viejo y distinguido rey, que se levantó sacando su espada. Entonces se dio la vuelta y regresó corriendo al bosque. Sin embargo, a pesar de que el lobo había desaparecido, la niña se quedó allí sollozando mientras le temblaba todo el cuerpo. Ahora tendrás que acompañarme también a casa, dijo, porque si no el lobo vendrá detrás de mí otra vez. Que yo tengo que hacerlo, dijo el rey. No estaba acostumbrado a ser tratado y mandado de esa manera. Bueno, seguramente te dará mi madre un trozo de pan blanco por la molestia. Yo me llamo Linda y mi padre es molinero al otro lado del bosque. La niña tenía razón. No podía dejarla caer de nuevo en la boca del lobo, y por eso el rey se vio obligado a acompañarla. Tú ve primero, yo iré detrás, dijo. Pero la chica no se atrevía a ir sola. ¿No me dejas cogerte de la mano?, preguntó acercándose un poco más hacia él. El rey se estremeció y miró la pequeña mano que se le ofrecía. No, seguramente tú también tienes garras, a pesar de ser tan pequeña, dijo. Entonces se le saltaron las lágrimas a Linda y escondió la mano detrás de su espalda. Hablas igual que mi padre, y solamente porque se me ha olvidado cortarme las uñas. Se sentía avergonzada y miraba el suelo. Entonces pidió que por lo menos la dejara cogerle de la capa, y eso sí se lo permitió. El rey de ninguna manera podía pedirle que se mantuviera a una distancia de 2 brazos extendidos, porque, claro, ella era una niña pequeña que no entendía nada. De manera que iba a su lado saltando y hablándole de su casa y de todos sus juguetes. Tenía tantas cosas bonitas que le quería enseñar. Una vaca hecha de una piña de abeto con piernas de astillas de madera. Un barco hecho de un sueco roto con velas de hojas de cardo. Y luego, lo mejor de todo, una muñeca que su madre le había hecho de tela de su viejo delantal marrón de rayas rellenándolo con estopa. Era tan bonita,
Tenía como falda la manga de una pequeña chaqueta roja y como yal una liga azul cruzada sobre el pecho. Su hermano había dibujado una cara en la muñeca con un trozo de carbón y le había puesto una auténtica nariz con un pedazo de cuero. Era realmente extraño ver la paciencia que tenía el viejo rey y cómo escuchaba y sonreía a todo lo que la niña decía, y aunque sabía que aquella pequeña mano tenía garras, la dejaba tirar de su capa tanto como quería. Pero cuando salieron a la carretera y vieron el molino delante de ellos, el viejo rey dijo adiós a Linda. La niña ya podía llegar sola a su casa. Bueno, Linda no esperaba una despedida tan seca, así que se colgó de su brazo y rogó y tiró. ¿Cómo era posible que no quisiera un trozo de pan blanco con lo rico que era? Y de verdad no deseaba tampoco ver sus juguetes. Estaba dispuesta a dejarle su muñeca toda la noche si accedía a ir con ella, y además le regalaría el barco con la vela de cardo por haberla salvado del lobo. Pero, como no había manera de que aceptara su invitación, le preguntó dónde vivía. En el palacio, dijo el rey. ¿Y cómo te llamas? El viejo Barba Gris. Está bien, entonces iré pronto a visitarte, viejo Barba Gris. A continuación, se quitó su pequeño pañuelo azul de cuadros y se quedó saludando con él en la carretera mientras el rey se alejaba, y él miraba hacia atrás muchas veces porque le parecía que era la niña más bonita que había visto desde hacía mucho tiempo. Al llegar a su casa, no pudo dejar de pensar en Linda y se preguntaba si realmente iría a visitarle. Tenía un poco de miedo a sus pequeñas manos, que no querían quedarse a una distancia prudente, pero de todas formas la echaba de menos. A la mañana siguiente, cuando estaba precisamente pensando en que Linda no se atrevería a recorrer un camino tan largo por miedo al lobo, oyó que una clara voz de niña llamaba y llamaba desde el patio del palacio. Y cuando salió a la terraza, vio a Linda con una muñeca de trapo debajo del brazo discutiendo con un centinela. Ella quería hablar con el viejo Barba Gris, le estaba diciendo al centinela, y añadía que era un asunto muy importante. Pero el centinela se reía de ella y le aseguraba que allí no había ningún Barba Gris. Entonces ella se enfadó. No debía hablarla así. Estaba segura de que el viejo Barba Gris vivía allí, porque él mismo se lo había dicho. A continuación se acercó a una doncella de cámara que salía en aquel momento y le pidió una respuesta. Pues no, la doncella tampoco había oído hablar de ningún viejo Barba Gris y se echó a reír también. Linda no se dejó vencer. Preguntó al cocinero y preguntó al mayordomo y preguntó a todos los que de la corte salieron a mirarla, y se ponía roja al ver que todos se reían de ella. El labio inferior empezaba a temblarle y las lágrimas brillaban en sus ojos. A pesar de ello, dijo con su voz clara: tiene que estar aquí, porque él mismo me lo dijo. Entonces el rey llamó desde el balcón: sí, Linda, estoy aquí. Linda miró hacia arriba, dejó escapar un grito de alegría y comenzó a dar saltos de puntillas. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Os dije que él estaba aquí. La gente se quedó perpleja. El rey tuvo que repetir 2 veces que condujeran a Linda a su presencia antes de que alguien reaccionara, y entonces fue el mismísimo maestro de ceremonias el que la guió. Y cuando se abrió la puerta del salón del rey, Linda corrió derecho hacia él, colocando la muñeca de trapo en su regazo. Te la doy en lugar del barco, dijo, porque he pensado que, si me has salvado del lobo, debes tener lo mejor que yo poseo. Aquella de muñeca de trapo era la más fea, pequeña y torpe que jamás se había visto, pero el rey sonrió como si se alegrara muchísimo por el presente. ¿No que es bonita? Dijo Linda. Sí, sí, mucho. Entonces bésala. Y él la besó en su boca negruzca y poco agraciada. Puesto que la quieres, debes darme las gracias, ¿no te parece? Dijo Linda. Gracias, entonces, dijo el rey asintiendo amablemente con la cabeza. Así no se hace, dijo Linda. Ah, ¿no?
¿Cómo se hace entonces? Cuando se dan las gracias, también se hacen caricias, dijo Linda. Entonces tuvo que acariciarla, y ella tenía una mejilla tan pequeña, caliente y suave, que no era en absoluto desagradable de tocar. Y, dijo Linda, ¿hay algo más? Dijo el rey. Sí, a mí también me gustaría acariciarte. Entonces el rey empezó a vacilar. Me está yendo demasiado lejos, pensó. Mira, debes saber que ya me he cortado las uñas, dijo Linda, y acercó al rey sus dos pequeñas manos gorditas para que él las viera bien, aunque no quisiera. Y la verdad es que no podía ver nada raro en las rosadas puntas de los dedos. Las uñas estaban cortadas al ras de la piel, tan cerca como las pueden cortar unas tijeras, y no se veía ninguna garra. Barba Gris, ¿a que ya no puedes decir que tengo garras? Dijo Linda. No, no, bueno, puedes acariciarme. Linda se subió, se sentó en su regazo y empezó a acariciar y a besar las viejas y hundidas mejillas, cuando de repente sintió que al rey se le deslizaban un par de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no había sido acariciado el viejo rey. Él tomó a Linda en brazos y la llevó hasta la terraza. Aquí tenéis a la que queréis, dijo. Entonces se desató un gran vocerío entre la gente que se encontraba abajo. ¡Viva nuestra pequeña princesa! ¡Viva, viva! Gritaron. Linda miró sorprendida al rey y le preguntó qué quería decir la gente. Quieren decir que te aman mucho porque tienes unas manos pequeñas y bonitas que nunca pueden arañar porque no tienen garras, dijo. Y a continuación besó las dos pequeñas manos para que todos lo vieran y desde abajo la gente volvió a gritar. ¡Viva, viva nuestra pequeña princesa! Y así fue como Linda se convirtió en una princesa y heredó todo el reino después del viejo rey. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.